En el ámbito de la comunicación y conforme a la normativa legal vigente, la libertad de expresión es considerada como un derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas, ya que a través de ella nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, tenemos la libertad de buscar, recibir y emitir información, sin distinción de fronteras, sin límites de fronteras y por cualquier medio. Entonces, en este sentido, consideramos nosotros a la libertad de expresión como un derecho fundamental. Conforme lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, en lo que respecta al derecho de rectificación, se puede interpretar de la siguiente manera: que todas las personas, todos los ciudadanos, tenemos el derecho de que los medios de comunicación que hayan emitido información personal o de las actividades que realice tal o cual persona y que las mismas hayan sido erróneas o inexactas, tienen el deber jurídico de rectificar esa información. Para lo cual nosotros, los ciudadanos que nos sentamos afectados, podemos acudir de manera personal al medio de comunicación y de manera verbal o escrita presentar nuestro reclamo y nuestros argumentos con los que justificamos que esa información se encuentra totalmente errónea. Entonces, el medio de comunicación, como ya se mencionó anteriormente, tiene el deber jurídico de rectificar esa información. Dicha información deberá ser rectificada bajo las mismas dimensiones. Entiéndase la palabra dimensión como en el mismo horario en el que fue emitido, en el mismo programa en el que fue emitido, bajo las mismas condiciones, bajo los mismos parámetros y dejando en claro que la rectificación se realiza porque está afectando tal o cual derecho o el buen nombre de una persona. En este sentido también, de ser el caso que los medios de comunicación se nieguen a realizar dicha rectificación, nosotros como ciudadanos tenemos diferentes garantías constitucionales. Entonces podemos presentar una acción constitucional. En este caso, por lo general, lo que se termina presentando son acciones de protección que se ponen en conocimiento de los diferentes juzgadores. Una vez que el juzgador tiene conocimiento, pues se justificará ante él de manera documental, probatoria y asertiva ¿por qué la inconformidad de la persona que está presentando la acción de protección? En este sentido, el juzgador emitirá una resolución y, de ser el caso, mandará y obligará al medio de comunicación para que rectifique dicha información. Hay que tener en consideración también, y esto es muy importante resaltarlo, que el hecho de que la persona o el medio de comunicación que haya emitido erróneamente esa información, así haya ya rectificado dicha información, eso no le eximirá de la responsabilidad legal que pudiera seguir o proseguir o tomar más adelante la persona que sí se sintiera afectada. Bueno, con respecto a esta pregunta, es muy importante y necesario dar la correspondiente explicación, puesto que en la reforma que se realiza a la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 17, en su inciso tercero, se hace referencia a la censura previa, pero no se especifica en qué consiste la censura previa. Para ello nosotros tenemos que tener en consideración la existencia de reglamento de regulación de los espectáculos públicos. Ahí se establece una serie de parámetros para que sea aplicable la censura previa. Al hablar nosotros de espectáculos públicos nos estamos refiriendo a diferentes eventos, como podrían ser deportivos, un partido de fútbol, un partido de básquet, una función de cine, podría ser una función de teatro, podría ser inclusive una corrida taurina, en donde obviamente por sus características ahí sí es necesaria la aplicación de la censura previa. ¿En qué sentido? Como se mencionó primeramente, en lo que respecta a los eventos deportivos, estos son considerados de bajo riesgo y al que se considera que inclusive menores de edad puedan acudir a ellos, inclusive niños en brazos de sus madres, por lo cual no existiría restricción alguna. Pero ya se está regulando y aplicando la censura previa. En lo que respecta a las funciones de cine, de la misma manera hay que tener en consideración que, si bien es cierto, existen varios tipos de películas, de videos en las carteleras de los cines, pero siempre vamos a encontrarnos nosotros con un límite de edad. Por ejemplo, en películas infantiles, por lo general se permite el acceso a menores de edad y a todo tipo de personas, ¿no? Pero más sin embargo, en películas en lo que corresponde, por ejemplo, una película de terror, nosotros ya encontramos la censura previa, ya encontramos lo que son las restricciones a ella. Es decir, se prohíbe el ingreso a personas menores de 12 años. Entonces, lo mismo sucede en lo que respecta a las corridas taurinas. Este es un tema muy controversial. Es por ello que en esto sí se aplica la censura previa de manera estricta.
Es decir, previo al ingreso a estos eventos se verifica que la persona, que el aficionado que acude a este espectáculo público sea mayor de 18 años, prohibiéndose el ingreso de menores de 18 años. De la misma manera como ustedes como comunicadores sociales deben tener en consideración que la censura previa a sí mismo se aplica ¿en dónde? Se aplica en los diferentes programas de televisión. Nosotros podemos observar que previo a la emisión de un programa de televisión siempre encontramos las categorías que son A, B, C, en donde se determina ya y se define en qué tipo de horario tiene que ser transmitido tal o cual programa. Entonces, eso es netamente a lo que hace referencia a la censura previa, y las condiciones, los parámetros y la aplicación de la misma se encuentran reguladas, como ya dije, por el Reglamento de Regulación de los Espectáculos Públicos, que va de la mano en la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Primero que nada, desde el punto de vista muy personal de este profesional del derecho, pues lo principal sería ejercer un periodismo totalmente responsable y profesional. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que la información que ustedes estén procesando, que la información que los comunicadores sociales y los periodistas estén a punto de emitir previamente sea verificada y contrastada. De esta manera los comunicadores sociales podrán emitir información veraz, de la cual nosotros como ciudadanos podemos acogernos, podemos tomar en consideración, podemos informarnos. Hay que tener en consideración también que ahora la comunicación social desde el ámbito profesional, así también como el periodismo, ha venido viéndose un poco afectada y ha perdido, por llamarlo así, credibilidad con la creación de diferentes medios digitales que se han creado en las diferentes plataformas sociales y redes sociales, ¿no? En las que se han dedicado a informar a la ciudadanía. En muchos de los casos, más que informar, desinforman a la ciudadanía. Entonces, en este sentido, sí, es totalmente coherente y pertinente, creería yo, que los profesionales de la comunicación social resalten su trabajo, den a conocer su trabajo, contrasten el trabajo de estas personas que están realizando de manera errónea y equivocada el trabajo de los comunicadores sociales, ¿no? No se encuentran prohibidos de hacerlo. Por ciertas partes, ¿no? Prácticamente las redes sociales les prestan esas facilidades, pero de ahí en más, ahí podemos nosotros encontrar una controversia, ¿no? De lo que se genera las discrepancias de los comentarios emitidos por profesionales verdaderamente formados como comunicadores sociales y como periodistas, y de quienes juegan a hacer periodismo, en este caso, que quizás tendrán un poco de conocimiento de cómo se hace, cómo se extrae información, de tomar fotografías. Ahora es muy fácil con los teléfonos celulares grabar videos y emiten información en las diferentes redes sociales. Ahora también existe muchísima facilidad para nosotros los ciudadanos en las redes sociales y de manera más rápida y oportuna podernos informar. Entonces sería totalmente oportuno de que se certifiquen inclusive los comunicadores sociales que están trabajando en los diferentes medios digitales y se distingan de los demás canales de difusión. Hay que tener en consideración, por otro lado, también que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad o culpabilidad. Es decir, es sumamente importante y coherente que los comunicadores sociales, desde su formación hasta los que ya tienen amplia trayectoria, realicen un estudio minucioso de lo que es la Ley Orgánica de Comunicación y de las reformas que en este momento ya se encuentran siendo aplicadas. Entonces, hay que tener en cuenta también que la Ley de Comunicación no es una ley amplia, ¿no? que a la final, digamos así, se van a terminar cansando de estudiarla. No, es una ley sumamente corta y de fácil comprensión e interpretación. Entonces, es necesario que desde la formación de los comunicadores sociales, los mismos maestros, los mismos docentes, los vayan instruyendo, vayan estudiando cada uno de los articulados que se encuentran presentes en la Ley Orgánica de Comunicación, y si es posible, en base a su experiencia, porque así es como se aprenden las leyes, porque así es como se aprende el derecho, en base a experiencia, en base a ejemplos, en base a sucesos que han tenido como profesionales ya de amplia trayectoria los docentes, les vayan haciendo relación. Ejemplo,
miren señores estudiantes, en tal año, en tal fecha, yo tuve este problema, mi amigo tuvo este problema y fue sancionado o estuvo a punto de incurrir en este tipo de artículo, en este tipo de normativa, y la sanción que hubiera recibido o que recibió fue esta o esta. Entonces, si yo como conocedor del derecho me pongo a conversar con un comunicador social, obviamente el comunicador social, en lo que respecta a su área, va a tener definiciones y va a tener conocimientos amplios y variados que yo voy a desconocer. Pero si un comunicador social se pone a conversar conmigo y me pide una recomendación de qué hacer para evitar incurrir en sanciones establecidas en tal o cual código, esa es la opción o el consejo que yo le puedo dar desde mi punto de vista profesional. El estudio minucioso de la ley para poder identificar el articulado y la sanción a la que correspondería la acción u omisión que cometa el comunicador social, o en este caso el periodista. Entonces, de esta manera resultaría totalmente bueno y coherente que se vaya formando comunicadores sociales siempre y cuando con la ley en la mano, porque esta es la ley a la que se van a regir en el ejercicio de toda su vida profesional, que si bien es cierto va a sufrir cambios, va a sufrir reformas, pero ya van a tener una idea muy clara de lo que está sucediendo en el futuro. Desde el punto de vista de este profesional del derecho, este es el consejo que les puedo dar y que se le puede hacer llegar a los comunicadores sociales.